El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el borde de un mundo donde el tiempo parecía detenerse, existía un pequeño rincón cubierto por un bosque antiguo, donde la niebla nunca se disipaba del todo, y la luz del sol, siempre filtrada por las copas densas de los árboles, dibujaba sombras danzantes sobre el suelo. Aquí vivía Emilia, una joven de cabello oscuro como la noche sin luna y ojos verdes que reflejaban los secretos del bosque. Era una chica de pasos ligeros y una mirada tranquila, pero su alma era todo lo contrario, inquieta, curiosa, anhelante de algo que aún no sabía cómo nombrar. Desde que tenía memoria, Emilia había conocido solo este lugar. La cabaña en la que había crecido era tan vieja como los mismos árboles que la rodeaban. La madera de las paredes crujía con cada suspiro del viento, y las ventanas, de cristal opaco, dejaban filtrar la luz de una tarde dorada que parecía pertenecer a otro tiempo. Su madre había muerto cuando ella aún era una niña, y su padre, un hombre de pocas palabras, se dedicaba a cuidar el bosque, como si la naturaleza misma lo hubiera elegido para ser su protector. Emilia había aprendido a hablar con los árboles, a escuchar las aguas del río y a leer el lenguaje de las aves. Había crecido rodeada de historias contadas por su padre sobre las criaturas que habitaban las tierras cercanas, seres invisibles, guardianes del bosque que solo se dejaban ver por aquellos que eran dignos de su confianza. A veces, Emilia soñaba con esas criaturas. En sus sueños, veía figuras aladas, con ojos brillantes y cuerpos hechos de luz, que la invitaban a seguirlos más allá de lo conocido. Siempre se despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que algo la estaba llamando, pero al abrir los ojos, solo veía la misma quietud de su cabaña, el mismo susurro lejano del viento. Una tarde, al comenzar la estación de los vientos suaves, Emilia salió a caminar por el bosque de los sueños. Este bosque, tan viejo y denso, siempre parecía tener un aire de misterio, como si albergara secretos antiguos en sus raíces, que se contaban solo a aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar. Se decía que el bosque nunca dejaba entrar a los que llegaban con malas intenciones, pero que a los de corazón puro los guiaba hacia sus maravillas. Emilia siempre había sentido una extraña fascinación por este lugar, pues en sus recorridos nunca encontraba lo que esperaba, pero sí algo más, algo inexplicable, algo que parecía esperado por ella. Esa tarde, el aire estaba cálido, y los árboles, con sus hojas brillando doradas como si fueran de metal, murmuraban al compás del viento. Emilia caminaba con paso lento, como si cada uno de sus movimientos estuviera sincronizado con la cadencia de la naturaleza. Era como si el bosque mismo la estuviera acompañando, guiándola, mostrándole caminos que no había recorrido antes. Se adentró en una parte del bosque que nunca había explorado, un claro rodeado por un círculo de árboles gigantescos, cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, formando un techo natural. Fue allí donde la encontró. A unos pocos pasos de su posición, algo brillaba en el suelo, parcialmente cubierto por la hierba y las hojas secas.
Emilia se agachó lentamente. Su respiración se calmó al instante, como si el bosque hubiera hecho una pausa para permitirle descubrirlo. Lo que encontró no era una simple piedra ni una joya común. Era un medallón, tallado en un metal que no conocía. Tenía la forma de un sol radiante, y en su centro, una figura misteriosa estaba grabada, una criatura alada, con alas que se extendían en espiral, su cuerpo rodeado por líneas intrincadas que parecían moverse levemente con el viento. Al tocar el medallón, Emilia sintió una vibración suave, como si algo, en algún lugar lejano, estuviera despertando. El aire a su alrededor se cargó de una energía palpable, un susurro casi inaudible que solo ella parecía oír. «¿Qué eres?», murmuró Emilia, sin entender lo que ocurría, pero sin poder apartar su mirada del objeto. En ese instante, una ráfaga de viento pasó por su lado, más fuerte que las demás, y el medallón brilló con intensidad. Emilia se levantó, sujetándolo con fuerza en su mano, y, como si algo dentro de ella se hubiera despertado, miró al frente. Desde entre los árboles, una figura apareció. No era humana ni animal. Era algo entre ambos, o quizás algo más. Era alta, su piel resplandecía con un brillo suave y plateado, y sus ojos, de un azul profundo, la miraban fijamente. A pesar de su extraña apariencia, no sentía miedo. Al contrario, había algo profundamente reconfortante en la figura, como si su presencia estuviera ligada a algo que Emilia siempre había esperado, pero nunca había sabido qué era. La figura no habló, pero su mirada lo decía todo. El medallón en la mano de Emilia comenzó a latir como si tuviera vida propia, y en su pecho, Emilia sintió un impulso, un llamado profundo, un deseo de entender, de descubrir algo que había estado esperando sin saberlo. En ese mismo momento, la figura levantó una mano hacia el cielo, y una brisa suave, cargada de aromas desconocidos, comenzó a rodearlos. Emilia comprendió que estaba a punto de emprender un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que también desvelaría secretos guardados por el bosque, secretos que solo ella podría entender. Con un paso decidido, la joven miró una vez más al medallón, y sin dudarlo, comenzó a caminar hacia la figura que le esperaba. Sabía que no podía volver atrás. Su destino estaba escrito en las raíces del bosque de los sueños, y el viaje comenzaba ahora. Y así, con el viento acariciando su rostro y el medallón brillando en su mano, Emilia dio su primer paso hacia lo desconocido. Sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en un mundo lleno de maravillas y peligros, donde los límites entre la realidad y lo fantástico se desdibujarían, y donde ella descubriría el verdadero significado de las leyendas que había escuchado de pequeña. La figura resplandeciente no dijo una palabra, pero su presencia era tan poderosa que Emilia no necesitaba que hablara. Cada uno de sus movimientos parecía estar cargado de una sabiduría ancestral, como si la figura fuera una extensión misma del bosque, una manifestación del mismo misterio que lo envolvía todo. El viento, ahora mucho más suave y tranquilo, la rodeaba como un abrazo cálido, pero el medallón en su mano comenzaba a arder ligeramente, como si estuviera indicando el camino a seguir. Emilia no pudo evitar preguntarse quién o qué era realmente esa criatura, pero, antes de que pudiera decir algo, la figura levantó la mano, señalando una hilera de árboles que hasta entonces había pasado desapercibida. La joven se acercó, guiada por una mezcla de curiosidad y confianza inexplicable. Los árboles se alineaban de manera extraña,
sus troncos torsionados como si la naturaleza misma hubiera decidido dibujar una puerta entre ellos. Emilia se acercó aún más, y fue entonces cuando lo vio. Entre las raíces de los árboles, oculta tras una espesa cortina de musgo, había una grieta en la tierra, apenas visible para el ojo común, como si la propia tierra estuviera protegiendo lo que se encontraba más allá. Un tenue resplandor dorado salía de la grieta, como si la luz misma hubiera decidido ocultarse bajo la superficie. La figura alada no vaciló. Dio un paso hacia adelante y, con un suave gesto de la mano, hizo que la grieta se abriera lentamente, como si fuera una puerta que necesitaba la llave perfecta para revelar su secreto. El medallón que Emilia sostenía brilló con fuerza, y una vibración profunda se sintió en el aire, como un eco lejano que resonaba en las entrañas del mundo. Un suave susurro de palabras incomprensibles flotó alrededor de ellos, pero Emilia no temió. De alguna manera, todo lo que estaba ocurriendo parecía natural, como si siempre hubiera sido su destino. La grieta se expandió ante ella, mostrando un pasaje oscuro y angosto que descendía en espiral hacia las profundidades del suelo. No había miedo en los ojos de Emilia, solo una determinación silenciosa, una necesidad interior que la impulsaba hacia adelante. Sin pensar en lo que podría encontrar en el otro lado, dio el primer paso. Su pie tocó la tierra, y al instante una corriente cálida la envolvió, como si el bosque mismo le diera la bienvenida. A medida que avanzaba por el pasaje, los sonidos del bosque se desvanecieron, y un profundo silencio la rodeó. La oscuridad era casi total, pero las paredes del túnel brillaban con una luz tenue, que parecía provenir del propio aire. Al principio, el espacio parecía interminable, pero de repente, a lo lejos, una luz cálida comenzó a acercarse, como una estrella solitaria en la lejanía. La figura alada apareció junto a ella, flotando con gracia, sus ojos reflejando la luz de la cueva como dos espejos perfectos. «Esto es solo el principio», dijo, su voz suave, pero resonante. Era la primera vez que Emilia escuchaba su voz, y aunque las palabras eran simples, cargaban una profundidad que la hizo sentir como si todo el universo estuviera contenido en ellas. Emilia sintió lentamente, aún sin entender del todo, pero algo en su interior le decía que las respuestas vendrían a su debido tiempo. Se acercaron más a la luz, hasta que llegaron a una pequeña sala circular, iluminada por cristales que emanaban una luz dorada y suave. En el centro de la sala, descansaba un altar de piedra, cubierto de símbolos grabados que Emilia nunca había visto antes. Los cristales flotaban sobre él, rodeando una esfera brillante, que pulsaba con una luz cálida y viva. La figura alada se detuvo y extendió su brazo hacia la esfera, tocándola con un delicado gesto. En el momento en que lo hizo, una onda de energía recorrió el suelo, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. La sala entera pareció despertar, como si el lugar estuviera esperando por siglos a alguien que finalmente lo activara. Un suave canto comenzó a llenar el aire, una melodía etérea que resonaba en los rincones más profundos de Emilia, como si le estuviera llamando a unirse a ella. «Este lugar», dijo la figura, «es el portal de los sueños. Es aquí donde se guardan los recuerdos olvidados del mundo, las historias no contadas, y los destinos aún por escribir. Aquí, todos los que han buscado respuestas en el bosque encuentran lo que necesitan, pero no siempre lo que esperan». Emilia miró la esfera, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Esa esfera, ese altar,
Todo el lugar parecía estar vivo, como si el universo entero estuviera presente en esa sala, esperando ser descubierto. Sus manos, aún sujetando el medallón, comenzaron a sentir una calidez que irradiaba desde el interior de su pecho. Era como si ese pequeño objeto tuviera un poder que no comprendía, pero que ahora comenzaba a resonar con la misma energía que emanaba de la esfera. Tu viaje no es solo tuyo, continuó la figura, su mirada fija en la joven. Estás aquí por una razón, Emilia. El medallón que sostienes es la clave para abrir puertas que han permanecido cerradas durante milenios. Pero debes estar preparada para lo que encontrarás al otro lado. Cada puerta que se abre trae consigo una nueva verdad, una verdad que cambiará todo lo que conoces. Emilia no dijo nada. No necesitaba respuestas ahora, solo sentía la necesidad de avanzar. Había algo tan profundo y antiguo en el lugar que la llamaba con una urgencia que no podía ignorar. Con una mirada decidida, se acercó al altar y colocó el medallón sobre la esfera brillante. En ese mismo momento, la luz explotó en una deslumbrante cortina de energía, y la sala se llenó de un resplandor tan intenso que Emilia tuvo que cerrar los ojos. Sintió como si el tiempo y el espacio se disolvieran a su alrededor, llevándola a un lugar más allá de la comprensión, a un reino donde las fronteras entre lo real y lo fantástico ya no existían. Cuando Emilia abrió los ojos, ya no estaba en la sala del portal de los sueños. La luz que la había envuelto al momento de tocar la esfera parecía haberse desvanecido, pero en su lugar, una luz suave y dorada bañaba el paisaje ante ella. Estaba de pie, sobre un suelo de musgo suave y húmedo, rodeada por altos árboles cuyas copas brillaban con una luz etérea, como si la luna misma estuviera suspendida entre sus ramas. No era un bosque común. Las flores que crecían en los arbustos y en los rincones del suelo eran de colores que Emilia nunca había visto antes, tan vivos y brillantes que parecían salidos de un sueño. De pronto, se dio cuenta de que el aire olía a algo familiar, pero no podía identificarlo, una mezcla de frescura y algo dulzón, como si cada respiro la conectara con algo perdido. El murmullo del viento pasaba a través de las hojas, pero no era el sonido natural de un bosque, parecía tener una melodía propia, un susurro que hablaba un idioma que Emilia no comprendía, pero al mismo tiempo, algo en su interior sabía que lo entendía. Un paso adelante y, de repente, una visión asombrosa apareció ante ella, una figura, tan etérea y luminosa como la que la había guiado hasta allí, estaba sentada en un banco de piedra en medio de un jardín deslumbrante. La figura era diferente esta vez. Su silueta estaba más definida, casi humana, pero al mismo tiempo, parecía no pertenecer a este mundo. Tenía un cabello largo y plateado que brillaba como la luz de las estrellas, y su rostro, cubierto en parte por una capa translúcida, parecía reflejar las imágenes del lugar, como si fuera una extensión de todo lo que la rodeaba. El medallón en el pecho de Emilia empezó a latir con suavidad, como si estuviera reconociendo la presencia de este nuevo ser. Bienvenida al jardín de los recuerdos, dijo la figura con una voz que sonaba como una canción distante, una melodía que no podía ser comprendida completamente, pero que de alguna manera resonaba profundamente en su ser. Este es un lugar entre los mundos, donde se guardan las memorias de aquellos que han viajado más allá de la vida y del tiempo. Aquí, los recuerdos de todos los que alguna vez han existido se reúnen y se entrelazan. Emilia, aún maravillada por el lugar, se acercó lentamente. Aunque todo era tan hermoso y acogedor,
Algo en el aire le provocaba una sensación de incertidumbre. Las flores a su alrededor parecían moverse al ritmo de una danza invisible, y las sombras que se proyectaban desde los árboles parecían formar figuras en constante cambio, como si el mismo jardín estuviera vivo y consciente de su presencia. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Emilia, su voz temblorosa. ¿Qué es este lugar? La figura asintió suavemente, como si ya supiera la pregunta antes de que fuera pronunciada. El medallón que posees tiene un poder antiguo, Emilia. No solo te ha traído aquí, sino que también te ha abierto las puertas del tiempo. Este es un jardín donde los recuerdos se guardan, pero también un lugar donde se pueden descubrir los que aún no han sucedido. Emilia frunció el ceño, intentando comprender las palabras de la figura. ¿Recuerdos que no han sucedido? Sí, respondió la figura, y sus ojos brillaron con una sabiduría tan profunda que parecía ir más allá de cualquier explicación lógica. Este lugar no solo guarda lo que fue, sino también lo que podría ser. Los hilos del destino, los caminos aún por tomar, los momentos que todavía no se han manifestado en el tiempo. Los recuerdos de tu futuro, Emilia, están aquí. El aire alrededor de Emilia se llenó de una nueva energía, como si las palabras de la figura hubieran despertado algo dentro de ella. No solo estaba observando el jardín, ahora sentía que también formaba parte de él. Podía escuchar los ecos de risas, susurros y voces lejanas, como si el propio jardín fuera un archivo vivo de todas las historias que alguna vez habían existido, y todas las historias que aún estaban por contar. Ven, dijo la figura, levantándose del banco con una fluidez que no parecía humana. Voy a mostrarte algo. Un recuerdo que aún no has vivido, pero que forma parte de tu destino. Sin poder resistir la tentación, Emilia siguió a la figura por el sendero del jardín. Mientras caminaban, las flores se abrían a su paso, como si reconocieran su presencia y la saludaran. En cada paso que daba, Emilia sentía como algo dentro de ella despertaba, una comprensión creciente de que el jardín no era solo un lugar físico, sino una representación de su propia alma, un espejo de sus sueños, miedos y deseos más profundos. Llegaron a una pequeña colina en el centro del jardín, desde donde se podía ver toda la extensión del paisaje. Allí, ante ella, se encontraba un árbol imponente, su tronco resplandeciendo con una luz suave y cálida. Sus ramas se extendían hacia el cielo, pero lo que era más asombroso era lo que colgaba de ellas, pequeños destellos de luz, como si fueran estrellas atrapadas en el tiempo. La figura alzó la mano, señalando uno de esos destellos. Este es tu recuerdo, dijo. El recuerdo de lo que aún está por suceder. Emilia miró el destello con más atención y, en un parpadeo, vio una visión. Ella misma, de pie en un lugar desconocido, rodeada por una multitud de seres que no pertenecían a su mundo. El cielo era de un color que nunca había visto, y las estrellas brillaban con una intensidad surrealista. Pero lo más extraño era que, en la visión, Emilia no estaba sola. Alguien más estaba a su lado, alguien con una conexión tan profunda con ella que casi podía sentirlo, aunque no lo veía claramente. Este es solo uno de los posibles futuros, explicó la figura. Pero es el que más resuena contigo. El medallón te ha guiado aquí porque es tiempo de que conozcas las decisiones que deberás tomar. El camino que tomes en el jardín de los recuerdos determinará lo que sucederá después.
Emilia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Podía cambiar el futuro? ¿Era este el destino que estaba predestinado para ella? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero una nueva sensación de serenidad se apoderó de ella, como si el jardín estuviera allí para ayudarla a encontrar su camino. ¿Cómo puedo saber qué hacer?, preguntó, más para sí misma que para la figura. Escucha tu corazón, respondió la figura, y deja que el jardín te guíe. Al día siguiente, el sol no había salido aún, pero la luz suave que bañaba el jardín de los recuerdos parecía no necesitar el apoyo de la luz solar. Emilia se despertó en el mismo lugar donde la figura luminosa la había dejado, junto al banco de piedra. Había pasado la noche sumida en sueños extraños y vívidos, pero cuando despertó, la sensación de serenidad que la había invadido aún permanecía. El aire fresco le acariciaba el rostro, y el sonido distante de algo fluyendo llenaba el ambiente. Se incorporó lentamente, mirando alrededor, observando más detenidamente los detalles que en su anterior viaje por el jardín apenas había notado. El suelo seguía cubierto de un suave musgo verde, pero en algunas zonas comenzaban a brotar pequeños brotes de flores de colores indescriptibles. A lo lejos, el sonido de agua corriendo, suave y persistente, la llamó. Recordó lo que le había dicho la figura: escucha el jardín. Decidió seguir el sonido, confiando en que algo la guiaría. Caminó por los senderos serpenteantes, observando cómo las sombras de los árboles danzaban con la luz que emanaba de la atmósfera, como si el mismo bosque tuviera vida propia. El murmullo del viento era ahora más claro, y Emilia empezó a distinguir palabras entre las ráfagas. No eran palabras humanas, sino sonidos fluidos y etéreos, como si el viento hablase en un idioma ancestral. Sin embargo, había algo profundamente familiar en ese lenguaje, algo que la conectaba con una parte de sí misma que no podía identificar. El sendero la condujo hacia un río cristalino que corría en espiral por el jardín. El agua parecía brillar con una luz propia, como si las mismas estrellas del cielo se hubieran filtrado a través de ella. El río, cuyo murmullo era como un susurro constante, tenía un brillo plateado que invitaba a acercarse. Emilia se arrodilló junto a la orilla, fascinada por la visión del agua, tan clara y profunda, pero al mismo tiempo tan llena de misterio. Al mirar más de cerca, vio que, a lo largo de su curso, el río estaba rodeado por pequeñas piedras, que no parecían ser piedras ordinarias. Cada una de ellas brillaba con una luz suave, como si guardaran secretos que no podían ser revelados fácilmente. De repente, una corriente más fuerte hizo que una piedra rodara hacia ella, deteniéndose justo frente a sus manos. Al principio, Emilia pensó que era solo una piedra más, pero cuando la tocó, un escalofrío recorrió su cuerpo. La piedra comenzó a vibrar suavemente, y en su superficie comenzaron a aparecer imágenes. Emilia observó con asombro cómo la piedra proyectaba escenas de su propia vida, su niñez en el campo, la sonrisa de su madre cuando la abrazaba por las tardes, las largas tardes jugando bajo la lluvia en su hogar. Pero las imágenes no se detenían allí. También comenzaron a aparecer otras visiones, aquellas que no había vivido aún ella misma, de pie frente a un paisaje desconocido, junto a personas que no reconocía, pero que sentía profundamente conectadas con ella. Un hombre con una mirada serena, cuya presencia irradiaba paz, y una niña pequeña con cabellitos rizados, a la que Emilia podía jurar que conocía, aunque no había visto nunca antes.
A medida que las imágenes se sucedían, una sensación de certeza comenzó a apoderarse de Emilia. Esas imágenes no eran meros recuerdos, ni simples visiones del futuro. Eran una mezcla de ambos, una realidad fluida en la que los límites entre lo que ha sido y lo que será se desdibujaban. Se dio cuenta de que el río no solo fluía a través del jardín, sino también a través de su propia vida, conectando momentos que habían sucedido con los que aún estaban por suceder. Una suave voz interrumpió sus pensamientos. El río de los susurros guarda las memorias que aún no han llegado a tu conciencia, dijo la figura luminosa, que apareció de repente junto a ella, como si hubiera estado observándola todo el tiempo. Cada corriente, cada piedra en sus aguas, guarda un momento que forma parte de tu destino. Pero no todas las piedras son iguales. Algunas son recuerdos olvidados, otras son sueños que aún no se han materializado. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Emilia, aún con la mano sobre la piedra vibrante. ¿Por qué veo estas personas, estas escenas que no entiendo? La figura la miró con sus ojos brillantes y profundos, como si pudiera ver dentro de su alma. El jardín te muestra lo que necesitas saber, no todo lo que deseas saber, respondió con suavidad. Pero cada uno de esos recuerdos, cada una de esas visiones, tiene un propósito. El destino está formado por todos esos momentos, y a veces, el río fluye para recordarte lo que debes hacer. Emilia, atrapada entre el asombro y la inquietud, observó el río fluir con más atención. Las imágenes seguían apareciendo en las piedras, algunas claras y otras difusas, pero todas conectadas por una corriente de luz. El tiempo parecía haberse detenido mientras ella se sumergía en la profundidad de esas visiones, que la envolvían con una mezcla de maravilla y ansiedad. ¿Y qué debo hacer con todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Escucha, dijo la figura, escucha los susurros del río. Él te guiará. Emilia asintió lentamente, aunque no comprendía completamente el significado de esas palabras. Con un último vistazo al río, se puso de pie, y mientras comenzaba a caminar por el sendero que seguía el curso del agua, sintió algo distinto en el aire, como si el jardín mismo estuviera respirando con ella. Cada paso que daba la acercaba más a una comprensión que aún no lograba articular, pero que sabía que algún día se revelaría ante ella. Al seguir el río, se dio cuenta de que cada uno de sus pasos estaba dejando una huella luminosa detrás de ella, como si su presencia en este mundo, este lugar entre los mundos, estuviera marcando el comienzo de un cambio. El susurro del río se volvió más claro, más urgente, y Emilia comprendió que no solo estaba descubriendo su destino, sino que el destino mismo la estaba descubriendo a ella. El río continuó fluyendo con suavidad, como un espejo que reflejaba no solo el cielo, sino también las sombras y luces de algo mucho más profundo que Emilia aún no comprendía. Con cada paso que daba, la sensación de que el jardín estaba cambiando a su alrededor se intensificaba. Las flores a su lado parecían inclinarse hacia ella, como si intentaran susurrarle secretos olvidados, y las hojas en los árboles murmuraban en una lengua que ella no lograba entender, pero que de alguna manera parecía familiar. Emilia caminó sin prisa, como arrastrada por una corriente invisible. El sendero serpenteaba a través de un paisaje que parecía no tener fin, tan vasto y tan lleno de vida que la joven no podía determinar si realmente estaba caminando o si su mente, perdida en la quietud del lugar, la guiaba en algún tipo de trance. De repente,
El camino se estrechó y la tierra a su alrededor comenzó a suavizarse, como si el jardín le estuviera preparando para algo grande, algo que ya estaba más cerca de lo que pensaba. A lo lejos, en la distancia, se erguía una figura inconfundible, una puerta. Pero no era una puerta común, ni mucho menos una que pudiera encontrarse en el mundo real. Estaba hecha de estrellas. Una puerta construida con la misma luz que se ve en el firmamento, formada por pequeñas chispas que danzaban al ritmo de algo que Emilia no podía comprender. Parecía una puerta suspendida entre el tiempo y el espacio, más allá de cualquier noción de lo posible. A medida que se acercaba, pudo notar que la puerta no solo estaba formada por estrellas, sino también por fragmentos de recuerdos y sueños, algunos tan cercanos como los de su infancia, y otros tan lejanos como el eco de voces que ella nunca había oído. El aire a su alrededor se cargó de una electricidad suave, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Emilia se detuvo a unos pasos de la puerta, observando con fascinación cómo las estrellas que la formaban se deslizaban entre sí, creando patrones que cambiaban constantemente. Era como si la puerta misma tuviera vida, y estuviera observando a Emilia con la misma curiosidad con la que ella la observaba a ella. ¿Qué es esto?, Emilia susurró para sí misma, incapaz de apartar la vista de la puerta estelar. En ese momento, una figura apareció de entre las sombras cercanas. Era la misma figura luminosa que había visto en el jardín de los recuerdos, y al verla, Emilia sintió una mezcla de sorpresa y familiaridad, como si ya la conociera desde siempre. La puerta de las estrellas no es solo una entrada al otro lado, dijo la figura, su voz suave y clara. Es la puerta que conecta lo que eres con lo que puedes llegar a ser. A través de ella se puede ver el hilo invisible que une tus decisiones, tus miedos, tus deseos y tus sueños. Esta puerta lleva al corazón de lo que aún no ha sucedido, a lo que está por venir. Emilia, desconcertada, miró de nuevo la puerta. Podía sentir que algo dentro de ella se agitaba, como si una parte de sí misma estuviera llamándola a cruzar ese umbral. Pero, al mismo tiempo, el miedo comenzaba a surgir, pequeño y tenue, como un susurro. ¿Y si no estoy lista para lo que está al otro lado? La figura luminosa la miró con una compasión que parecía envolver todo el espacio a su alrededor. La puerta no te juzga, dijo, acercándose lentamente. No importa si estás lista o no. Lo importante es que estás aquí y que tu presencia ya ha hecho que algo dentro de ti se despierte. Esta puerta no se abre para quienes temen lo desconocido, pero sí lo hace para quienes desean entender lo que yace más allá de su propia visión. Emilia se sintió vulnerable ante esas palabras, como si la figura estuviera viendo algo en su interior que ni ella misma había comprendido completamente. Había algo profundo y vasto en todo lo que estaba ocurriendo, algo que la invitaba a saltar sin mirar atrás. Un profundo anhelo de comprender más, de desvelar los misterios que la rodeaban, la empujaba hacia la puerta. Lo que se encuentra más allá de la puerta, dijo la figura, su tono ahora más suave, no es algo que puedas ver con tus ojos. Es algo que solo puedes comprender cuando decides cruzar el umbral. Este jardín, este lugar, está aquí para enseñarte a mirar con el corazón. Solo entonces podrás ver lo que realmente importa. Emilia asintió lentamente, aunque no entendía por completo lo que significaban esas palabras. Sin embargo, algo en su interior la instó a actuar. Tomó una profunda respiración,
sintiendo como su pecho se llenaba de una mezcla de calma y emoción. Se acercó a la puerta de estrellas, sus manos extendidas hacia la luz que la formaba, y sintió un calor suave envolviéndola, como si la puerta misma le estuviera invitando a entrar. Con un último vistazo a la figura luminosa, que ahora sonreía con una sonrisa llena de sabiduría, Emilia cruzó el umbral. Al hacerlo, un torrente de luz la envolvió, y de repente, todo a su alrededor se transformó. El jardín desapareció, y Emilia se vio rodeada por una vastedad cósmica, un espacio sin límites, donde las estrellas no solo brillaban en el cielo, sino que también flotaban a su alrededor, formando constelaciones que parecían moverse y transformarse a medida que las miraba. El silencio que la rodeaba era profundo y lleno de significados ocultos, como si el mismo universo estuviera esperando que ella entendiera algo esencial. En el centro de este espacio estelar, una figura se acercó a ella, esta vez no luminosa, sino tangible, con rostro humano. «Bienvenida al corazón de lo que puede ser», dijo la figura, sonriendo con una expresión serena y llena de comprensión. «Este es el lugar donde las posibilidades se encuentran y se entrelazan. Aquí, tus decisiones tienen el poder de crear nuevas realidades». Emilia, asombrada, se quedó quieta, su mente desbordada por la magnificencia de todo lo que veía, mientras las estrellas seguían su danza infinita a su alrededor. Sabía que acababa de entrar en un nuevo capítulo de su viaje, uno que desbordaba los límites del tiempo y del espacio. Emilia flotaba, suspendida en un mar de estrellas que no solo iluminaban el vasto espacio a su alrededor, sino que también parecían susurrar, como si cada destello tuviera una voz propia. Era como si el universo entero estuviera vivo, con cada estrella, cada partícula de polvo cósmico, participando en una danza sin fin, una danza que no necesitaba ser comprendida, solo sentida. El tiempo parecía no existir en ese lugar, y a la vez, todo parecía suceder en un instante eterno. Las estrellas no solo formaban constelaciones, sino que se entrelazaban de maneras que desafiaban las leyes de la física, creando patrones que se desvanecían y volvían a formarse en un constante flujo de cambios. Era un espectáculo indescriptible, una pintura en movimiento que no podía ser capturada por la mente humana. Cada giro y cada vuelta en el firmamento parecían contar una historia, una que Emilia no podía comprender por completo, pero que sentía profundamente. Este lugar, pensó Emilia, mirando a su alrededor, no es solo un espacio. Es una corriente, una fuerza. De repente, una brisa ligera acarició su rostro, aunque no había aire en este vacío. La brisa, en su suavidad, la envolvió, y Emilia sintió como si estuviera siendo guiada por una mano invisible. A lo lejos, algo se movía entre las estrellas, una forma vagamente humana, pero con una claridad tan pura que Emilia no pudo evitar seguirla. Con cada paso que daba en esta vastedad, el espacio parecía responder a su presencia. El sonido del viento se hacía más intenso, y las estrellas se desplazaban a su alrededor, dejando tras de sí una estela de luz. La figura que había comenzado a seguir parecía convertirse en un viento, una corriente misma del universo. Era el viento que tejía el cosmos, que empujaba las estrellas a sus posiciones, que guiaba el destino. Emilia comenzó a caminar sin un rumbo claro, pero con una certeza creciente en su corazón. A medida que avanzaba, las estrellas se deshacían en partículas de luz que se disipaban, pero con cada destello que desaparecía, otro nuevo nacía.
Era como si el universo estuviera creando y destruyendo a su alrededor, en un ciclo constante, tan natural como el latido del corazón. ¿A dónde voy?, se preguntó Emilia, aunque no sentía miedo. Sabía que algo la guiaba, algo más grande que ella misma, pero que de alguna manera también formaba parte de ella. De repente, la figura que la había guiado se volvió más clara, más tangible. Ahora podía verla. Era un ser humanoide, pero con una esencia que no pertenecía completamente al mundo físico. Sus ojos brillaban con la intensidad de 1.000.000 de estrellas, y su cuerpo estaba formado por una luz fluida, como si estuviera compuesto por el mismo aire del cosmos. Emilia se detuvo ante él, sin comprender exactamente qué era, pero sintiendo que su presencia le era familiar, como un antiguo amigo que la había estado esperando durante toda su vida. El viento, dijo la figura con una voz que sonaba a un susurro cósmico, es la fuerza que conecta todo lo que existe. No es solo un elemento. Es el que moldea las estrellas, el que da vida a las galaxias, el que crea y destruye. El viento es lo que da movimiento a todo lo que ves y todo lo que no ves. Emilia, aunque fascinada por las palabras, sentía una curiosidad creciente. Entonces, ¿el viento es lo que me ha traído hasta aquí? La figura asintió lentamente, su mirada profunda y serena. El viento no te ha traído aquí, Emilia. Tú ya estabas aquí. El viento solo te ha mostrado el camino. Lo que ves aquí no es un destino, es una oportunidad. La oportunidad de descubrir el poder que tienes dentro de ti, de comprender que formas parte de todo lo que existe. Tú eres el viento y el viento es tú. Emilia, desconcertada, miró a su alrededor. Todo a su alrededor parecía haber cobrado un nuevo significado. Cada estrella, cada partícula de luz, parecía tener una conexión directa con su propia existencia. ¿Cómo puedo ser el viento?, preguntó, su voz un susurro, casi temerosa de la respuesta. La respuesta, dijo la figura, acercándose lentamente, está en ti misma. El viento no se ve, pero está en todas partes. Lo sientes cuando respiras, lo ves cuando las hojas se mueven, lo escuchas cuando susurra entre las ramas de los árboles. El viento es lo que mueve, lo que transforma, lo que nunca deja de fluir. Y tú, Emilia, eres ese viento. Emilia asintió lentamente, sintiendo cómo esa energía fluía a través de ella, abriéndole un camino hacia algo más grande, hacia algo que aún no podía comprender completamente. Sabía que este momento era solo el principio de algo mucho más grande, algo que iría más allá de su entendimiento. Pero, por primera vez, no le importaba. Se sentía lista para seguir el viento, lista para crear su propio camino en el vasto lienzo del universo. Con una última mirada hacia la figura, que desaparecía suavemente entre las estrellas, Emilia se dio cuenta de que, aunque no sabía a dónde la llevaría el viento, ya no tenía miedo. Sabía que cada paso que daba, cada respiración que tomaba, la acercaba más a entender su propio poder y a comprender su lugar en este vasto y maravilloso cosmos. La figura extendió una mano hacia ella y Emilia la tomó sin pensarlo. Al instante, una sensación extraña pero reconfortante la invadió. Era como si una corriente de energía fluyera a través de su cuerpo, conectándola con todo lo que la rodeaba. Las estrellas comenzaron a moverse a su alrededor con mayor rapidez, girando y cambiando de forma en una danza frenética.
Pero Emilia no se sintió perdida, sino profundamente conectada con cada giro, con cada transformación. Este lugar, dijo la figura, es tu lienzo, Emilia. Aquí, las estrellas no son solo luces en el cielo. Son los colores del viento, los trazos de tu alma. Aquí puedes crear lo que quieras, transformar lo que desees. El viento es tu pincel y el universo es tu lienzo. Emilia miró a su alrededor, fascinada por lo que escuchaba. El viento que ahora sentía dentro de sí misma no era una simple brisa. Era la fuerza misma que movía las estrellas, que tejía el cosmos y que le daba forma a todo lo que existía. Era una fuerza que fluía a través de ella y la invitaba a hacer algo con esa energía, a darle forma, a darle dirección. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Emilia, su voz un susurro, aún maravillada. Lo que desees, respondió la figura. Porque lo que deseas es lo que el viento te pedirá. Pero primero, debes aprender a escuchar. El viento nunca se detiene, pero solo aquellos que están dispuestos a escuchar su susurro pueden entender hacia dónde los lleva. El viento había dejado de susurrar. En su lugar, una quietud profunda lo envolvía todo, como si el universo entero hubiera detenido su danza por un momento para escuchar. Emilia caminaba en el vacío, sus pies apenas tocando el suelo estrellado de aquel extraño lugar, un espacio entre los mundos, donde el tiempo se disolvía y el espacio parecía elástico, como si las estrellas mismas se estiraran y se encogieran según su capricho. Había aprendido tanto desde su llegada. El viento, como su guía, le había mostrado su poder interior, la conexión profunda que compartía con el universo. Había tocado las estrellas, había danzado entre las corrientes del espacio, y ahora, sin embargo, sentía que había llegado a un punto en el que el conocimiento y el poder ya no eran suficientes. Algo más debía ocurrir, algo que transformara todo lo que había experimentado en algo más grande, algo que trascendiera la comprensión. La figura luminosa del viento había desaparecido, dejando en su lugar un vacío de expectación, como si el próximo paso estuviera más allá de su control. Ya no necesitas que te guíe, le había dicho aquella figura antes de desvanecerse. Ahora, debes ser tú quien encuentre el camino. El viento te ha mostrado lo que eres. Ahora, descubrirás lo que puedes llegar a ser. Emilia respiró profundamente. Sabía que había algo que aún faltaba, algo que se encontraba justo al borde de su entendimiento. En su corazón había una inquietud, una sensación de que su viaje estaba a punto de dar un giro inesperado, algo que cambiaría todo lo que había experimentado hasta ahora. El viento había sido su aliada, pero ahora Emilia sentía que necesitaba algo más para avanzar. Fue entonces cuando vio una puerta. No era una puerta común, como las que había conocido en su vida anterior. Esta puerta brillaba con la misma luz que el universo entero, pero al mismo tiempo parecía ser parte de todo lo que la rodeaba, integrada en el tejido del espacio. No tenía bisagras, ni cerraduras, ni marco, pero su presencia era tan firme como la más sólida de las puertas. Emilia se acercó, sin comprender completamente lo que estaba ante ella, pero sintiendo que esta era la siguiente etapa de su viaje. ¿Qué es esto?, murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia la puerta luminosa. De inmediato, una corriente de energía se desprendió de la puerta, rodeándola con una suavidad que la hizo sentir como si todo su ser estuviera siendo abrazado por algo mucho más grande que ella misma.
La luz de la puerta se intensificó, y en ese momento, Emilia comprendió que no podía volver atrás. La puerta no era solo un paso en su viaje, sino el umbral entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ser. Antes de cruzarla, Emilia miró a su alrededor una última vez, observando el vasto lienzo de estrellas que la había acompañado hasta aquí. Las estrellas parpadeaban suavemente, como si las estuviera saludando, como si reconocieran la importancia de este momento. Era una despedida, pero no una despedida triste. Era el tipo de despedida que lleva consigo una promesa de algo nuevo, de algo por descubrir. Emilia cerró los ojos y, con un profundo suspiro, dio un paso hacia la puerta. De inmediato, una oleada de luz la envolvió. No la cegó, sino que la sumió en una calma profunda, como si estuviera viajando a través de una corriente de agua tibia y cristalina. Todo su ser se relajó y, por un momento, se sintió flotando, sin peso, sin tiempo, solo siendo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el vasto vacío estrellado. Ahora, se encontraba en un lugar completamente diferente. El paisaje ante ella era un lugar familiar, pero a la vez extraño. Un campo de flores silvestres se extendía ante sus pies, las flores brillaban con una luz suave, como si estuvieran bañadas por la luz de una luna eterna. Los árboles a lo lejos tenían un aspecto etéreo, sus ramas se movían lentamente, como si el viento les susurrara secretos. El cielo sobre ella era de un azul profundo, casi negro, pero las estrellas parecían más cercanas, como si pudieran ser tocadas. Emilia no sabía cómo había llegado allí, pero no sentía miedo. Sentía una profunda paz, como si todo en este lugar estuviera destinado a ser, como si este lugar fuera el siguiente paso en su viaje. Daba un paso, y el suelo bajo sus pies respondía con una suavidad tranquilizadora, como si la tierra misma la recibiera. Cada respiración que tomaba estaba llena de la fragancia dulce de las flores, y al hacerlo, sentía que su alma se alimentaba de esa serenidad. Caminó por el campo, con la sensación de que no estaba sola. Sabía, sin poder explicarlo, que había algo en este lugar que la observaba, algo que aguardaba el momento adecuado para revelar su presencia. Y entonces, lo vio. Un ser apareció a su lado, tan silenciosamente como la brisa. Era una figura humanoide, pero no completamente humana. Su piel brillaba con una luz plateada, y sus ojos, al igual que los de la figura del viento, resplandecían con la luz de las estrellas. Pero a diferencia de la figura anterior, ésta tenía una calma serena, casi sabia, como si llevara eones observando el universo en silencio. «Has cruzado el umbral», dijo la figura con una voz profunda y suave, que resonaba en el aire como un eco lejano. Emilia se detuvo, miró a la figura y, sin saber por qué, entendió que este ser era la clave para lo que venía. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz suave, pero llena de asombro. «Estás en el centro del todo, el lugar donde todos los caminos se encuentran. Este es el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que fue y lo que será. Y aquí es donde descubrirás lo que realmente eres, Emilia. Aquí es donde el viento ya no será solo tu guía. Aquí serás tú quien deforma al viento». Las palabras del ser resonaron en su mente, pero antes de que pudiera procesarlas, algo más ocurrió. En el aire, surgieron destellos de luz, brillantes y fugaces, como meteoritos que cruzaban el cielo.
Emilia sintió como si su propio ser estuviera siendo arrastrado hacia esos destellos, como si el aire mismo la llamara a acercarse a ellos. Los destellos no solo eran luz, sino conocimiento, fragmentos de sabiduría que se desvanecían rápidamente, dejando tras de sí un anhelo profundo. Emilia sabía que debía seguirlos, que debía adentrarse aún más en este lugar. Pero algo dentro de ella la detuvo, una sensación de que no debía apresurarse, de que aún debía aprender más antes de dar el siguiente paso. La figura plateada la miró con comprensión, como si leyera sus pensamientos. El viento te guiará, dijo, pero solo cuando estés lista para escuchar su verdadero canto. El aire vibraba con una frecuencia distinta, una melodía suave pero profunda, que parecía salir del mismo corazón del universo. Emilia se encontró inmersa en un mundo de luces danzantes, rodeada por destellos que no solo brillaban, sino que parecían comunicarse, transmitiendo fragmentos de historias antiguas y sabiduría eterna. Cada destello tocaba su alma, dejándola con una sensación de añoranza por algo que no podía recordar, pero que, al mismo tiempo, sentía profundamente familiar. El ser plateado a su lado observaba en silencio, sus ojos resplandeciendo con un brillo sereno. El viento no solo es el que te guía, dijo con suavidad, su voz resonando como un eco distante, también es el que canta. Pero su canto no se oye con los oídos, se siente con el alma. Emilia, aún sin comprender completamente lo que eso significaba, sintió una curiosidad más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El viento, que había sido su acompañante y su guía, ahora parecía tener una cualidad aún más profunda, la capacidad de cantar, de contar historias, de expresar emociones que no podían ser captadas por palabras. ¿Y cómo puedo oírlo?, preguntó Emilia, sus palabras llenas de ansias por comprender. ¿Cómo puedo escuchar lo que el viento tiene para decir? El ser plateado la miró y sonrió suavemente, un gesto que parecía transmitir toda la calma del universo. Escucha, pero no con tus oídos. Escucha con todo lo que eres. El viento canta en el espacio entre las estrellas, en el murmullo de las hojas, en el susurro de los recuerdos. El viento canta a través del silencio. Emilia cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que el aire la rodeara. Al principio, solo había silencio, el mismo silencio que siempre había conocido. Pero entonces, algo cambió. La quietud de ese lugar comenzó a llenarse de una resonancia sutil, como si el espacio mismo estuviera cantando, y Emilia, de alguna manera, podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. El aire comenzó a tomar forma, como si cada brisa fuera una nota, cada corriente de viento un acorde. El canto del viento no era un canto cualquiera, sino una armonía compuesta por todas las emociones, recuerdos y deseos de todo el universo. Emilia sintió como si su propio corazón latiera al ritmo de esa melodía, como si su alma misma estuviera siendo arrastrada por la corriente de ese canto primordial. Pero el canto no solo era hermoso, también era desgarrador. Había en él una tristeza infinita, una melancolía que parecía estar tejida en el mismo tejido del cosmos. Emilia sintió que ese canto era la voz del universo, que había sido testigo de todos los amores perdidos, de todas las despedidas, de todos los comienzos y finales. Era el sonido del cambio, de la vida misma, en su forma más pura y cruda. A medida que la melodía se iba intensificando,
Emilia se dio cuenta de que no estaba sola en este canto. Con cada brisa que tocaba su piel, podía sentir las presencias de aquellos que habían estado en su vida, sus recuerdos, sus esperanzas y temores. Los recuerdos de su madre, las risas de sus amigos, las palabras de aliento que había recibido en momentos de duda. Todo esto formaba parte de ese canto, todo se entrelazaba en una sinfonía cósmica. ¿Qué significa esto?, preguntó Emilia, su voz apenas un susurro, como si temiera que el canto se desvaneciera con el simple hecho de hablar. El viento es la memoria del universo, respondió el ser plateado. Es el registro de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Y es, al mismo tiempo, la voz del futuro, la promesa de lo que está por venir. Emilia sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Entendió, de manera intuitiva, que lo que estaba experimentando no era solo una visión o un sueño. Era real. El viento no solo cantaba sobre lo que había sucedido, sino que cantaba sobre ella, sobre su vida, sobre lo que ella aún no había descubierto. Era la música de su destino. Con una nueva claridad, Emilia comprendió que su viaje no solo se trataba de descubrir un camino hacia las estrellas, sino de entender la melodía del universo, de conectar con esa vibración que unía todas las cosas. Y para hacerlo, debía escuchar más allá de las palabras, más allá de las estrellas, más allá del silencio. El viento, con su canto lleno de secretos, la había llevado a un punto de no retorno. Ahora, Emilia sabía que debía ser parte de esa sinfonía, de esa corriente cósmica. Su viaje, que comenzó como una búsqueda de conocimiento, se había transformado en una misión más profunda, una misión de armonizar su propia esencia con el flujo del universo. El viento te llevará, dijo el ser plateado, como si leyera sus pensamientos, pero primero debes aprender a cantar con él. Debes encontrar tu lugar en la melodía. Emilia se quedó quieta por un momento, dejando que las palabras del ser se asentaran en su mente. ¿Cantar con el viento? ¿Cómo podría ella, una simple viajera, ser parte de algo tan vasto y eterno? Pero entonces, recordó, había sido guiada por el viento, había tocado las estrellas, había visto el espacio entre los mundos. Había sido testigo de cosas que no podía explicar, y ahora entendía que su viaje no era solo una cuestión de destino. Era un viaje hacia el interior de sí misma, hacia el alma misma del universo. La calma de la noche había abrazado el mundo con una suavidad indescriptible. Sin embargo, en el fondo de su alma, Emilia sentía que algo se estaba gestando, algo tan profundo y vital que no podía ser ignorado. Había escuchado el canto del viento, pero ahora, algo le decía que el próximo paso en su viaje no sería una nueva lección del universo, sino una confrontación con algo más cercano, más personal. Se trataba de ella misma. Había caminado durante horas por el paisaje que se extendía ante ella, una vasta llanura de flores silentes, cuando de repente, en medio de un claro resplandeciente por la luz de la luna, un objeto apareció ante sus ojos. Era un espejo, enorme y encuadrado en un delicado marco de madera que parecía haber sido labrado por manos invisibles, tan antiguo como el mismo tiempo. Sin embargo, lo que lo hacía verdaderamente intrigante no era su apariencia, sino la energía que emanaba de él, una presencia que parecía estar aguardando, como si el propio espejo estuviera esperando que ella lo tocara. Emilia se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza.
El aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía palpable, como si el mismo tiempo se hubiera detenido por un instante. El espejo no solo reflejaba su imagen, sino algo más. Algo que ella no podía identificar al principio, pero que la atraía con una intensidad que no podía resistir. «Bienvenida», dijo una voz, suave pero profunda, como el murmullo de un río. Emilia dio un paso atrás, sorprendida, buscando de dónde provenía esa voz. Pero no había nadie más en el claro. «Soy el espejo del alma», continuó la voz, «y aquí, todo lo que te has negado a ver, lo que has olvidado y lo que has temido, se reflejará ante ti. No soy solo un objeto, soy un punto de encuentro entre el ser y el destino. Si deseas continuar, deberás mirar dentro de ti misma». Emilia tembló ligeramente. Durante todo su viaje, había enfrentado retos y maravillas más allá de su imaginación, pero este momento, este encuentro, la llenó de una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué podría encontrar en ese espejo? ¿Qué verdades ocultas sobre ella misma estaban esperando ser reveladas? Con una respiración profunda, Emilia dio un paso hacia el espejo, observando su reflejo. Por un instante, todo pareció normal. Era ella, la misma joven que había comenzado su viaje hacia las estrellas. Pero cuando sus ojos se fijaron más profundamente, algo comenzó a cambiar. La imagen en el espejo empezó a moverse por su cuenta, desafiando la quietud en la que Emilia se encontraba. La figura de ella misma comenzó a sonreír, pero no de la manera que lo hacía habitualmente, sino con una expresión que le resultaba extraña y desconocida. «¿Quién eres tú?», susurró Emilia, incapaz de apartar la mirada. La figura en el espejo no contestó con palabras, sino con gestos. La imagen comenzó a cambiar, transformándose en una versión más joven de ella misma, una niña pequeña que la miraba con ojos llenos de esperanza y amor. Emilia vio en su reflejo la pureza de sus sueños y las alegrías que había perdido al crecer. La niña la miraba con una confianza que parecía indestructible, como si todo fuera posible, como si el mundo estuviera al alcance de sus manos. «Lo olvidaste», dijo el espejo en un susurro. «Perdiste la capacidad de soñar sin límites. El viento te ha guiado, pero tú has dejado que el miedo se interponga en tu camino». Emilia sintió una punzada en el corazón. Durante todo su viaje, había buscado respuestas fuera de sí misma, en los vastos paisajes y en los misteriosos seres que había encontrado, pero ahora comprendía que las respuestas siempre habían estado en su interior. El miedo que sentía no era solo al futuro, sino a su propio poder, a la fuerza de su propia capacidad para crear, para imaginar, para cambiar. El reflejo de la niña se desvaneció, y en su lugar apareció otra figura, esta vez una mujer, pero no una mujer cualquiera. Era la versión de Emilia que veía en sus sueños más profundos, aquella que había sido siempre su modelo a seguir, la mujer fuerte, serena y segura de sí misma. La imagen de ella misma que nunca había alcanzado, pero que siempre había deseado ser. «Es posible», dijo la figura en el espejo, «pero solo si eres capaz de ver más allá del miedo, más allá de lo que crees saber. El viento te ha traído hasta aquí, pero tu verdadero viaje comienza en el momento en que elijas ser tú misma, sin restricciones, sin dudas». Emilia sintió una oleada de comprensión que la envolvía. Las palabras de la figura resonaban en su interior, y con ellas, el conocimiento de que su destino no dependía de fuerzas externas.
No era el viento ni los secretos del universo los que definían su camino, sino su propia capacidad para aceptarse y abrazar todo lo que era. El espejo se desvaneció de repente, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Emilia sola en el claro, con el sonido del viento como único acompañante. Pero algo había cambiado en ella. Ya no temía el futuro ni las incertidumbres que lo acompañaban. Había mirado dentro de sí misma y había descubierto la clave de su verdadero poder, la aceptación y la valentía de ser quien realmente era. El viento, al igual que antes, susurraba a su alrededor, pero ahora Emilia lo escuchaba con una nueva perspectiva. Ya no solo era su guía, sino también su compañero en el camino hacia la autocomprensión. Con una sonrisa tranquila en el rostro, Emilia continuó su viaje. Sabía que lo que estaba por venir sería tan inesperado y fascinante como lo había sido hasta ahora, pero ahora estaba preparada. Ya no buscaba respuestas en los reflejos del mundo exterior, las respuestas estaban dentro de ella, y el viento la seguiría guiando, pero esta vez, como una compañera, y no como una fuerza desconocida. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes, pintando el horizonte con colores dorados y lilas, mientras Emilia avanzaba por un sendero que parecía extenderse hacia un infinito de posibilidades. Ya no se sentía perdida, más bien, se encontraba como una viajera que había descifrado el código del universo, una que entendía que cada paso dado en su búsqueda era, en realidad, una revelación personal. Desde su encuentro con el espejo, algo dentro de ella había cambiado. Su mente estaba más tranquila, su corazón más ligero, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su destino no dependía de las estrellas, sino de su propia capacidad para escuchar el silencio entre cada uno de los susurros del viento. Había dejado atrás la necesidad de tener todas las respuestas, de controlar cada aspecto de su vida. Ahora, en su alma, solo quedaba el deseo de vivir el momento, de aceptar lo que fuera que el viento le trajera. A medida que avanzaba por el sendero, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Una suave presencia la acompañaba. Era un ser, una energía, un reflejo de la misma naturaleza que la rodeaba, pero con una conciencia propia. Emilia no podía verlo, pero lo sentía en cada paso, como si una luz invisible iluminara su camino. Y entonces, en medio del bosque, apareció ante ella una figura. No era humana, ni de ninguna forma conocida, pero su presencia era tan imponente como apacible. Su cuerpo brillaba con la suavidad de las estrellas, y su rostro no tenía rasgos definidos, sino una luz radiante que parecía cambiar constantemente. Era una criatura de pura energía, un ser cósmico que parecía estar formado por la misma esencia que impulsaba todo el universo. «Emilia», dijo la criatura, su voz vibrando en el aire como un canto lejano. «He estado esperándote». La joven se detuvo en seco, una sensación de asombro invadiéndola. No podía comprender del todo lo que veía, pero en lo más profundo de su ser sabía que había llegado al final de un camino, aunque no el final de su viaje. Esta aparición, esta energía que la miraba sin ojos, le transmitía la sensación de que todo había sido preparado para este momento. «¿Quién eres?», preguntó Emilia, sin miedo, solo un profundo respeto. «Soy lo que siempre has buscado, lo que nunca has visto, pero lo que siempre has llevado dentro de ti», respondió la criatura. «Soy la manifestación del equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el viento y el silencio, entre el pasado y el futuro.
Soy la esencia de todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que serás. Pero más que eso, soy la representación de tu alma, tu verdadero ser, el que te ha guiado en tu camino. Emilia sintió como si una onda expansiva de conocimiento la hubiera invadido, como si cada palabra dicha por esta presencia revelara secretos guardados en las profundidades de su ser. Ella ya lo sabía, en algún rincón de su mente. Todo lo que había experimentado hasta ahora había sido una preparación para este momento, un proceso para reconectar con su alma más profunda, aquella que estaba más allá de los límites del tiempo y del espacio. La vida que has vivido, las preguntas que has hecho, las respuestas que has buscado, todas han sido pasos hacia el entendimiento de ti misma, continuó la criatura. Y ahora que has llegado aquí, el verdadero regalo te será entregado. Emilia sintió una oleada de paz al escuchar esas palabras. Había dado un largo viaje, no solo a través de tierras y cielos, sino hacia su propio ser. Cada experiencia, cada emoción, cada prueba había sido un peldaño más cerca de comprender algo mucho más grande que ella misma. El miedo, las dudas, incluso las maravillas del universo, ya no importaban. Todo había sido una danza hacia la aceptación de su propio destino. La criatura extendió su mano, una mano que no existía de manera física, pero cuya presencia era más tangible que cualquier forma material que pudiera concebir. Emilia, sin dudar, extendió la suya. Este es el momento, dijo la voz, ahora un susurro suave como la brisa nocturna. El momento en que comprendas que tú eres el universo, que el cosmos está en ti, y que el viento que te guía también es la dirección que tú decides tomar. Al tocar la energía, Emilia sintió como si toda la fuerza del cielo mismo fluía dentro de su cuerpo, como si las estrellas se alinearan y el viento a su alrededor cantara con una melodía perfecta. El universo entero parecía resonar en su alma. No era solo una viajera, ni solo una soñadora. Era parte del todo, una chispa del fuego cósmico que había existido desde el principio de los tiempos. Todo lo que has buscado está dentro de ti. Lo único que debes hacer es confiar, susurró la criatura, y con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de calma profunda y duradera. Emilia, de pie en el claro, sintió por fin la paz que siempre había estado esperando. El viento, su amigo y guía, comenzó a soplar con suavidad, envolviéndola como una caricia. Ella lo aceptó sin reservas, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia las estrellas, ni hacia el desconocido horizonte, sino hacia adentro. Y mientras caminaba nuevamente, el cielo se abrió ante ella, no como un lugar lejano, sino como una extensión de su propio ser. El universo entero estaba dentro de ella, y en ese momento, Emilia entendió que el amor, el viento, las estrellas y la tierra formaban una unidad perfecta. Todo era uno. Todo era ella. Con cada paso, Emilia avanzaba, ya no como una viajera perdida, sino como alguien que había encontrado su hogar en el vasto universo, en el viento que la guiaba y en su propio corazón. El viento, suave y fresco, acariciaba la piel de Emilia mientras caminaba por el sendero que parecía expandirse ante ella, infinito y lleno de posibilidades. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de colores dorados y morados, como un abrazo cálido del universo, y el paisaje a su alrededor parecía seguir el ritmo de su corazón, pulsando con una energía renovada. Emilia sentía que, aunque el viaje había sido largo, en realidad no había recorrido distancias físicas,
Cada paso que había dado la había llevado más cerca de su ser, más cerca de la esencia misma del cosmos. Su mente estaba tranquila, serena, y su corazón lleno de paz. Ya no había incertidumbres, ni preguntas que la asaltaran, ni dudas que nublaran su visión. El conocimiento que había alcanzado a través de las experiencias vividas, las luces y sombras, las maravillas y los desafíos, se encontraba en ella como un tesoro escondido. Un secreto antiguo que por fin había sido revelado. Pero había algo más, algo que no podía describir con palabras, algo que iba más allá del entendimiento humano. Lo sentía en cada fibra de su ser. No solo había encontrado el equilibrio dentro de ella, sino que había comprendido que su existencia, por más singular que fuera, formaba parte de algo mucho más grande, algo eterno. No era solo una viajera, ni una soñadora, ni una niña buscando respuestas. Era una chispa de la creación misma, un reflejo del universo, y todo lo que vivió hasta ahora había sido una preparación para llegar a este entendimiento. Con cada paso que daba, Emilia sabía que estaba acercándose al final de su viaje, pero al mismo tiempo, comprendía que no había final. Todo lo que había experimentado, todas las personas que había conocido, los paisajes que había recorrido, y las emociones que había vivido formaban una parte integral de ella. No había despedidas definitivas, solo transformaciones. A lo lejos, apareció la figura familiar de su madre. Emilia se detuvo y la observó por un momento. No era la misma mujer que había dejado atrás, llena de dudas e incertidumbres, sino una versión de sí misma, más fuerte, más segura, más completa. Su madre la miraba, como si hubiera sabido siempre que este momento llegaría, como si hubiera estado esperando a que su hija regresara al hogar. Emilia caminó hacia ella, sus pasos firmes, con la certeza de que cada huella que dejaba en la tierra era una declaración de su ser, de su verdad. Cuando estuvo frente a su madre, la abrazó, sin decir palabra alguna, pero con una comprensión profunda que trascendía cualquier necesidad de explicación. «Has regresado», dijo su madre, su voz cálida y llena de una dulzura infinita. «Sí», respondió Emilia, su voz serena y llena de un amor incondicional. «He regresado, pero ya no soy la misma». Las palabras no eran necesarias, pero el vínculo entre ellas era claro, sólido. Emilia había regresado, pero no para quedarse en el pasado, sino para vivir el presente, para abrazar la sabiduría de su viaje y compartirla con quienes la rodeaban. Ya no era una niña perdida, sino una mujer que había encontrado su lugar en el mundo y en el universo. El cielo, que al principio había sido un misterio distante, ahora parecía hablarle en su propio idioma. Cada estrella en el firmamento era una historia, cada brisa una canción, cada susurro del viento una enseñanza. Emilia sabía que el viaje continuaría, pero ya no necesitaba recorrer tierras lejanas ni buscar respuestas en el exterior. Todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. Y así, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas, Emilia y su madre se sentaron bajo un árbol, rodeadas de la belleza tranquila de la naturaleza. Juntas, en silencio, contemplaron el horizonte, sabiendo que el universo las había reunido en este preciso momento, en este preciso lugar, porque todo lo que había sucedido, todo lo que habían vivido, todo lo que aún quedaba por vivir, tenía un propósito. Emilia cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por la paz que emanaba de su ser y del mundo que la rodeaba.
Ya no había más preguntas, solo una profunda conexión con todo lo que era, con todo lo que había sido, y con todo lo que aún quedaba por venir. El viaje de Emilia no había sido solo una búsqueda externa, sino una transformación interna. Había encontrado la luz, no en las estrellas lejanas ni en los misterios del universo, sino en su propio corazón. Y así, en el regreso al hogar, comprendió que no había fin para este viaje, sino que cada momento de su vida sería una nueva etapa, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser quien realmente era. El viento, que la había guiado desde el principio, susurró una última melodía suave, como un adiós y un saludo al mismo tiempo. Emilia lo escuchó con una sonrisa tranquila en los labios, y supo que el viaje continuaría, no solo en este mundo, sino en todos los mundos posibles, dentro de ella, siempre. El sol ya había desaparecido por completo, pero las estrellas seguían brillando con fuerza en el cielo. Y Emilia, con la certeza de haber encontrado su lugar en el universo, se recostó junto a su madre, dispuesta a abrazar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que todo lo que necesitaba ya estaba en ella.